y también del nivel de exposición que tenga el trabajador. En base a ello, nosotros vamos a poder definir que hay actividades por puesto de trabajo que van a acarrear consigo posibles consecuencias, y estas posibles consecuencias están asociadas a riesgos que pueden calificarse como intolerables, muy altos, altos, medios, bajos. Esto va a depender de la matriz que nosotros empleemos. Si es en la matriz de minería, vamos a seguir el IPRC de línea base de acuerdo al formato que nos da el Ministerio de Energía y Minas en Perú, ¿no? A partir entonces que nosotros hacemos una identificación de los peligros a los cuales nuestro personal está expuesto, vamos a asociar a ello los niveles de riesgo y por supuesto cuáles van a ser los controles que van a llevar a minimizar la probabilidad de que estos accidentes sucedan o que estas consecuencias no deseadas se susciten. Entonces, dentro de los controles que nosotros tenemos, siempre vamos a estar guiados por la jerarquía de controles, ¿no? Que debemos cumplir de acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y de acuerdo también para los que estamos en rubro minero, al Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Y en general, en todos los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vamos a hablar de esta jerarquía para cuando apliquemos los controles, ¿no? Tratar de eliminar el peligro o la exposición a ese peligro, que el trabajador no esté en contacto con ese potencial, con ese peligro potencial, y también si no podemos eliminar, vamos a tratar de sustituir esa exposición o ese agente que está causando digamos, la condición de riesgo. De lo contrario, si no es posible, vamos a tratar también de aplicar controles de ingeniería, posteriormente controles administrativos y finalmente los equipos de protección personal. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a abordar algunos de los controles administrativos que se emplean en la gestión de seguridad y salud en el trabajo para evitar que los accidentes o las situaciones no deseadas se susciten. ¿Ok? Vamos a ver, pues, por qué es importante también. Miren, de acuerdo a esta slide que proviene de, digamos, una presentación de lo que en su tiempo era Milpo y ahora es Nexa, ellos realizan un análisis de las principales causas de los accidentes laborales que han tenido en sus unidades. Vamos a ver que esto es únicamente hasta el 2012, si bien es cierto, es una información desfasada, la principal causa se mantiene hasta el día de hoy en nuestras industrias, y en unos momentos les voy a mostrar. Pero dentro de las fallas del sistema de gestión, nosotros vamos a tener pues que las fallas pueden estar relacionadas a distintas causas, ¿no? Por ejemplo, acá ellos han determinado que han tenido operación de vehículos en diciembre del 2011, han tenido volcadura de scoop. Vamos a ver que también han tenido accidente en cambios de zapatas. En cuanto a mantenimiento de vehículos, choque de cisternas, explosión de llanta en taller. En cuanto a caída de rocas, han tenido aplastamiento, bloqueo de energías. Y esto está relacionado, por supuesto, a causas que han determinado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al mantenimiento y estado de vías, el accidente número 1 y el número 2 están relacionados. En cuanto a supervisión deficiente, tenemos de entre el 1 al 6 en todos los accidentes que se ha suscitado en esta empresa. Ellos han identificado que supervisión deficiente ha sido una de las causas que ha contribuido a que esto suceda, ¿no? En cada uno de los accidentes. En cuanto a recompensas, reconocimientos, vemos que hasta el accidente número 4 está asociado en faltas de dispositivos en el 2, 3 y 4. Y miren, en cuanto a incumplimiento de procedimientos, vamos a tener que el accidente número 2, el accidente número 3, el 4, el 5 y el 6 van a estar asociados. Y en cuanto a procedimientos insuficientes, el 1 y el 2. Vemos pues que las causas que tienen mayor relevancia o mayor incidencia en cada uno de los accidentes son, uno, lo que es la supervisión deficiente, que va a estar asociado a conductas y a conocimiento de los supervisores de seguridad y salud, y no únicamente ellos, sino los que son supervisores de operaciones, propiamente del área donde se han suscitado estos eventos. Otro de ellos viene a ser el cumplimiento de procedimientos,
Este incumplimiento de procedimientos puede estar relacionado a que los procedimientos no son claros, puede estar relacionado a que no se ha dado una correcta difusión, interiorización acerca de estos procedimientos o que no están bien implementados en la organización, ¿no? Y procedimientos insuficientes también observamos en los accidentes 1 y 2. Entonces, definitivamente, cuando nosotros hacemos un análisis de causas de accidente, en la gran mayoría de los accidentes laborales, sobre todo aquellos que trabajamos en seguridad y salud, vamos a poder observar que el factor humano, si bien es cierto, es bastante importante en cuanto a que los trabajadores, la gran mayoría suele accidentarse no por fallas en los equipos, sino por fallas en la conducta de las personas, en la medida de que ellos no tengan establecido una serie de indicaciones bastante detalladas y expresas sobre cómo hacer su trabajo, y en la medida de que estas indicaciones no sean supervisadas adecuadamente, se va a suscitar muchos accidentes de trabajo. Como repito, aquellos que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo conocemos que una de las principales causas de que sucedan este tipo de eventos es que, uno, no se cuenten con procedimientos adecuados o los procedimientos sean insuficientes. Dos, que si existen estos procedimientos no hayan sido correctamente difundidos, capacitados o el personal no lo tenga interiorizado. Y tres, pues que haya fallas, que no se cumpla el procedimiento, ¿no? Y si no se cumple, muchas oportunidades es porque no se ha verificado paulatinamente que esto se cumpla, no hay observaciones de tarea, o la misma supervisión es deficiente en cuanto a esos aspectos. Entonces, con esto quiero transmitirles a ustedes que la implementación de estándares, procedimientos, herramientas de gestión de riesgo en general es neurálgico para que nosotros podamos en una organización prevenir accidentes laborales. Por ejemplo, miren, este accidente laboral es del 19 de enero, es un accidente mortal que sucedió en una empresa minera superficial bastante grande en nuestro país. Es una información que, si bien es cierto se ha difundido a través de todas las redes, siempre debe ser confidencial a menos que aparezca ya en el portal de Ocinermin, ¿no? Por eso acá no estoy incluyendo los datos del accidente. Pero miren, este accidente mortal que ha sucedido ya en el 2021, es uno de los primeros que ha sucedido este año, lamentablemente, está relacionado pues a una actividad de mantenimiento que se hace en una perforadora el día 19 de enero, donde se realiza instalación se estaba pretendiendo instalar una broca, un elemento de perforación, una perforadora, y ahí lo que ha sucedido es que uno de los elementos de tensión ha caído sobre uno de los trabajadores, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a la investigación preliminar del accidente que ha sido difundida a través de múltiples redes, como repito, muy probablemente sin autorización de la empresa. Entonces, dentro de los slides o de la explicación que ellos hacen en su PPT o en su presentación, indican de que el área de operaciones mina no tiene un procedimiento para cambio de broca con camión grúa. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando se hace el cambio de broca en estas perforadoras, se emplea el winche de la misma perforadora para que se pueda elevar la broca y luego pueda ser colocada, pero en esta ocasión lo que se indica en la investigación preliminar es que este winch estaba inoperativo, y al estar inoperativo se ha optado por traer un camión grúa, y con este camión grúa lo que se ha realizado es elevar la broca, y en algún momento una parte de este camión grúa se ha entrampado, y al momento en que los trabajadores continúan forzándolo porque no avanzaba, ha podido desprenderse este elemento bastante pesado sobre el cuerpo del trabajador, falleciendo instantáneamente, ¿no? Quedando atrapado. Entonces es algo bastante lamentable, es bastante triste en realidad para toda la comunidad minera y en general para cualquier persona que realice labores por un sentido de sensibilidad humana. Pero siempre algo que nosotros debemos resaltar es las lecciones aprendidas, ¿no? Y en este caso, el hecho de que no hayan contado con un procedimiento para cambio de broca con camión grúa implica que han estado haciendo muy probablemente esta actividad de forma empírica.
¿no? En el sentido de que, bueno, no funciona el winch, vamos a traer un camión grúa para poder elevarlo, probablemente para evitar alguna lesión musculoesquelética en cuanto a si lo elevan las mismas personas o por propia intuición, pero en la medida que no ha existido un procedimiento, un estándar, un documento que les indique a los trabajadores cómo hacer esta operación paso por paso, y no estén capacitados ellos, entonces por querer improvisar, por querer solucionar inmediatamente, porque sabemos pues que la operación de mantenimiento es algo que nosotros realizamos en minería de manera muy apresurada o que requerimos que sea de manera rápida, porque obviamente cada minuto, cada hora que un equipo esté parado es crítico. Entonces, lo que ahí hablo a título muy personal, muy probablemente haya sucedido es que los trabajadores hayan optado por hacer eso, ya sea con aval o no de su supervisión, por hacer esta actividad, pero sin seguir un protocolo, sin seguir un paso a paso, sin conocer quizá propiamente cómo se hacía esta actividad, y esta es la consecuencia, ¿no? Entonces, quiero mostrarles eso para que ustedes entiendan cuál es la importancia de tener estos procedimientos implementados, y al decir implementados no únicamente me refiero a que estén en un papel ante una auditoría, sino también que se encuentren correctamente interiorizados, difundidos, capacitados, supervisados al personal. ¿Ok? Entonces es por esa la razón de nuestra sesión, la importancia. ¿Ok? Entonces, Javier, lo que nos está colocando ahí, vamos a leer un poquito ya una consulta que tenemos, es el optar por una solución sin procedimiento o estándar de seguridad. Así salga bien, es una falta. Va a depender de la reglamentación interna de tu empresa. Sin embargo, el racionamiento es este, Javier, y lo que debe estar dentro del reglamento interno de seguridad y salud del trabajo de tu empresa es lo siguiente, que previo que se haga una actividad, mira, cuando tú me dices el optar por una solución sin procedimiento o estándar de seguridad, en este caso, esta solución, el cambiar una broca, se hacía de manera rutinaria a través de un procedimiento por el cual se empleaba el winch. Ok, pero ¿qué pasa si un equipo se me daña? Entonces este procedimiento ya no va a ser rutinario, sino que voy a emplear otro procedimiento que yo mismo estoy haciendo de manera empírica quizá y que no esté escrito. Entonces, si yo voy a hacer una actividad que es no rutinaria, automáticamente tengo que utilizar otra herramienta de gestión de riesgo, que va a ser mi análisis de trabajo seguro. Ya vamos a avanzar un poquito de eso, pero cuando una actividad no tenga un procedimiento escrito de trabajo seguro y no sea rutinaria, lo que hay que emplear es un ATS. ¿Ok? Es un análisis de trabajo seguro. Entonces, si en este caso tú estás en tu empresa, ves que hay una actividad que no tiene un procedimiento escrito de trabajo seguro, entonces tienes que hacer un ATS. Y en ese ATS tienes que contemplar cuáles son los peligros y riesgos. Ahora, si es que dentro de esa labor vas a encontrar en el ATS actividades que son de alto riesgo, porque por ejemplo acá el potencial era de caída de un elemento sobre uno de los trabajadores, entonces no puedes seguir ejecutándolo a menos que tengas un permiso escrito de trabajo seguro. O sea, es una secuencia de pasos, ¿no? En este caso. Entonces, como tú dices, ¿es una falta? Sí, personalmente yo dentro de una organización lo consideraría una falta. ¿Por qué? Porque debe estar establecido el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo que cuando se quiera realizar labores que son no rutinarias, debería emplearse sus análisis de trabajo seguro, y que si dentro del análisis de trabajo seguro indica que hay algún elemento que es de riesgo medio o alto, debería implementarse un procedimiento escrito de trabajo seguro. Entonces, sí sería una falta. Si nosotros nos guiamos por reglamentación nacional, por lo que es el Decreto Supremo 024 del 2016, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, sí sería una falta. ¿Ok? Y si nos dejamos llevar por un estándar interno de la empresa, va a depender de la empresa en la que estés, pero sí va a ser una falta. Entonces, no sé si ahí absolví la duda. Muy bien. En todo caso, sí. Vamos a guiarnos en este caso por la reglamentación que está relacionada a minería, ¿ok? Entonces, vamos a ver acá cuál va a ser los objetivos de la sesión, ¿no? Uno es que podamos comprender la utilidad de estas dos herramientas de gestión de riesgo, que son los permisos escritos de trabajo seguro y los estándares operacionales. Normalmente lo llamamos estándar o estándar operacional. Perdón, un segundito.
Listo. Entonces, vamos a ver que comprender la utilidad de estas herramientas va a ser uno de nuestros objetivos y el otro es conocer la estructura, cómo se elabora y cuáles son sus implicancias. ¿Ok? Entonces, vamos a observar lo siguiente. Dentro de lo que nosotros hablamos como herramientas de gestión de riesgos, vamos a encontrar los procedimientos escritos de trabajo seguro, los estándares, vamos a encontrar los IPRC, los ATS, los permisos de trabajo de alto riesgo o PETAR. Entonces, hay múltiples de estas herramientas de gestión de riesgos. Sin embargo, nosotros en esta ocasión vamos a tocar dos de ellos. Pero es importante que ustedes tengan conocimiento que existe otras herramientas que en realidad tienen como función última que nosotros podamos prevenir accidentes y son controles administrativos. ¿Ok? Entonces, en esta ocasión vamos a tocar únicamente estas dos. Ahora, vamos a ver. Para tocar estas dos herramientas de gestión de riesgo, vamos a ver cuáles son las bases legales en las cuales nos basamos. Uno de ellos va a ser la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, con su modificatoria, que es la Ley 30222. Y también vamos a tener, por supuesto, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, que es el Decreto Supremo 024 del 2016, y su modificatoria, la 023 del 2017. Adicional a eso, vamos a tener el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el Decreto Supremo 005 del 2012, del Ministerio de Trabajo, y vamos a tener también sus modificatorias, la 006 del 2014, la 016 del 2016, y si queremos actualizar un poquito, tendríamos la 001 del 2021, que es el reglamento que ha salido hace 2 días, ¿no? Sin embargo, los lineamientos más importantes que nos hablan acerca de los documentos básicos, de los procedimientos que nosotros vamos a desarrollar como controles administrativos van a estar en el reglamento de la ley, en la 005 y también en la 024, ¿no? Eso es lo que hay que nosotros tener en cuenta. Donde nosotros vamos a encontrar las definiciones de qué es un procedimiento de trabajo seguro, qué es un estándar, qué es un procedimiento de trabajo también como tal, los vamos a encontrar en esas dos normas. Entonces, es en eso en lo que nos estamos basando. Ahora, me realizan una consulta por ahí porque nosotros estamos pues hablando de la norma macro, que es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y su reglamento, y también estamos hablando de la norma macro para minería, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Sin embargo, por acá me hacen una consulta acerca de en el caso de la G050 también sería permiso escrito de trabajo seguro o ATS. En realidad nosotros ya no estamos trabajando con la 050, estamos trabajando con el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector construcción, que es el Decreto Supremo 011 del 2019. Y ahí lo que te habla son de documentos básicos como el IPRC, reglamento, realmente no te está nombrando de forma específica lo que es ATS o PETS. Lo que te está nombrando de forma específica ese tipo de herramientas de gestión de riesgo es propiamente el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Sin embargo, en la gran mayoría de empresas constructoras, por no decir todas, lo que se hace es adaptarse también a las normas del sector minero, porque la gran mayoría de empresas da servicios al sector minero y si no lo da, simplemente se deja guiar por esta norma y también puede adaptar de manera opcional estas herramientas de gestión de riesgo, ¿no? Ahora, cuando me preguntas, ¿también sería un PETS o ATS? Podrían ser los dos a la vez porque, ojo, tienen propósitos distintos, los PETS y los ATS. No es que uno reemplace a otro, ¿ok? Un procedimiento escrito de trabajo seguro te indica cómo vas a hacer tú, qué paso a paso vas a aplicar tú para realizar una actividad de forma segura. En cambio, el análisis de trabajo seguro te indica en ese momento vas a colocar dentro, cuando estás en campo, antes de hacer una actividad, vas a colocar cuáles son las actividades que tú vas a hacer, cuál es el potencial riesgo y qué controles vas a adaptar.
Sin embargo, el ATS se llena en Canvo, pero el procedimiento escrito de trabajo seguro es un documento que ya está elaborado y está firmado por las personas encargadas, como son los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como son los supervisores, el gerente de la empresa, o incluso muchas veces el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también ingresa a realizar ello. ¿Ok? Entonces, bueno, propiamente en el capítulo 2, de lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para Construcción, te habla del ATS, ¿no? Ahí te indica quién lo firma, cuándo realizarlo, y te habla también de los permisos escritos de trabajo seguro. Ahora, como tú mencionas, podrías emplear adicional al ATS los PETs porque son, como digo, distintos, ¿ya? Y para aclarar un poquito la duda, lo que te indica este reglamento, dice, antes de iniciar una actividad, el capataz o quien haga sus veces con la participación de los trabajadores, elaboran su ATS, considerando los resultados de la I per se. Miren, ¿cuál es la diferencia acá? Quizá me estoy saliendo un poquito de tema, pero sí me gustaría aclararlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo siguiente. En cuanto a la ATS, en cuanto a minería, nosotros vamos a aplicar este análisis de trabajo seguro cuando no tengamos un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿ok? Ahora, lo que en minería hacemos antes de cada labor es aplicar un I per se continuo, que es una identificación de peligros y una evaluación de riesgos previo a una tarea diaria que yo voy a realizar, a una tarea rutinaria. Pero en sector construcción, en realidad, en vez de usar el I per se continua, lo que se está utilizando es el análisis de trabajo seguro, ¿ok? Y acá pues te indica quién lo va a firmar y dentro de este documento. Pero algo importante es que el ATS no va a reemplazar al procedimiento escrito de trabajo seguro. Simplemente cuando hay actividades no rutinarias, se puede emplear en campo y se debe emplear en campo ello. En cuanto al sector construcción, tenemos nosotros el Decreto Supremo 011 del 2019, ¿ok? Ahora, lo que pasa es que el reglamento de lo que viene a ser construcción te habla que los ATS lo hagas antes de cada sesión, ¿no? Ahora, muy bien. Sí, y el Decreto Supremo 005 del 2012 ha sido modificado, sí, ha sido modificado hace 2 días, si mal no me equivoco, el día 29, por el Decreto Supremo 001 del 2021, que es la modificatoria al reglamento. No falta actualizar, solamente faltaría añadir eso, ¿no? En cuanto al reglamento de la ley, en el 005 del 2012 TR, abajo sigue la 006 del 2014, abajo la 016 del 2016, y abajo debería seguir el decreto supremo 001 del 2021 del TR, que es la modificatoria de la 005, y las modificatorias están en cuanto a aspectos de las capacitaciones, que ahora pueden ser virtuales, excepto por las inducciones, en cuanto a evaluación de agentes físicos, químicos, que riesgos disergonómicos, que te dice que lo puedes evaluar ahora de manera cualitativa o cuantitativa, entre otras disposiciones, ¿sí? Sería bueno que también lo revisen. Ya no me voy a ir mucho del tema. Vamos a seguir con el tema, porque si no, no vamos a acabar. Entonces, vamos a tener acá la definición, de acuerdo a la 024, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, para ingresar a lo que es el procedimiento escrito de trabajo seguro. Este procedimiento es un documento que va a contener la descripción específica de cómo se va a llevar a cabo desarrollar una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, y se va a dividir en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Va a reemplazar la pregunta ¿cómo hacer el trabajo o tarea de manera correcta y segura? Por ejemplo, ¿no? Llevándolo a un caso de la vida diaria para entenderlo de manera sencilla. Cuando nosotros vamos a realizar digamos algo sencillo, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar, por ejemplo, una preparación de concreto para que podamos tarrajear una casa, digamos, estamos en casa, y si consultamos con un maestro nos diría, pues primero traes el cemento, luego traes la arena, traes la piedra chancada, dependiendo del tipo de, digamos, de reparación que tú vayas a hacer o de construcción, ¿no?
Luego de ello te va a decir con qué herramientas tienes que contar, ¿no? De repente tienes que contar con una mezcladora o tienes que contar con una lámpara, pico, con un nivelador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces te va a decir qué herramientas. Adicional a eso te va a decir qué cuidados debes de tener para tu salud también. Debes usar tu respirador, debes usar los guantes para que al entrar en contacto con el cemento no se te cuarteen, debes tener tus lentes por si cae una partícula de cemento ahí a los ojos. Entonces te da las consideraciones y luego te dice el paso a paso de cómo hacer una actividad. Entonces eso sería para nosotros lo que viene a ser un procedimiento escrito de trabajo seguro. Es el paso a paso de cómo nosotros vamos a ejecutar una tarea de tal manera que contemplemos todos los aspectos necesarios para garantizar que esa tarea se ejecute de forma segura. ¿Ok? Eso viene a ser. Sí, sí es cierto, no lo deroga la 050. Muy bien, entonces cuando nosotros queremos ver qué es un procedimiento escrito de trabajo seguro, vamos a observar acá este video. No sé si se puede escuchar. Vamos a tratar de proyectarlo. A ver, un segundito para tratar de proyectar el video. Ya, les voy a mostrar. Ah, ya, se ha retrocedido. Me comentan, por favor, si es que se puede escuchar. No, ingeniera, no se escucha muy bien. Me parece que está entrando una interferencia, ¿no? Sí, suena como... se traba. Ajá. Me parece que no está funcionando bien. A ver, un segundito para tratar de encontrar otro enlace donde lo pueda mostrar. Porque está sonando muy raro. Ya, ahora sí. Ahora sí, a ver, vamos a tratar de proyectar esta parte de la pantalla. Muy bien. Disculpe, ingeniera, se escuchaba muy bajo. Ah, ya, ¿se está escuchando muy bajito? Sí. A ver, voy a intentar subir el volumen, ¿ya? ¿Ahí se escucha mejor o todavía no? No, no se escucha. A ver, vamos a Se intentar escucha otra. muy bajo. A ver, vamos a intentar otra forma, ¿ya? En este caso, como observamos a nuestros compañeros, ellos realizan su AST en campo. A ver. Una de las herramientas
Herramientas para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos es el PETS, que significa Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Este es un documento que describe específicamente la forma de cómo desarrollar una tarea de manera correcta y segura. Un PETS se desarrolla para aquellas actividades críticas o rutinarias. Debe estar en el área de trabajo. Todo el personal involucrado debe conocerlo. Y si las condiciones cambian, debemos complementar este procedimiento con un AST. ¿Y qué es el AST? El AST es el Análisis Seguro de Trabajo. Y nos sirve para poder identificar en campo aquellos peligros, para poder después evaluar los riesgos y poder tomar las medidas de control específicas para cada tipo de riesgo. En este caso, como observamos a nuestros compañeros, ellos realizan su AST en campo, con la presencia de todos los involucrados en la tarea. Y tienen que hacer 5 pasos. El primer paso es identificar la tarea. El segundo paso, separar la tarea, dividirla en pasos más específicos. Tercer paso, identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar las medidas de control. Luego de haber hecho esto, se tiene que hacer el cuarto paso, que es la revisión y la verificación de la elaboración del AST por medio del líder del AST o algún supervisor que pueda validar esta información. Y finalmente, un paso que no podemos olvidarnos, que es la implementación de los controles establecidos en campo. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ingeniera. Ya, vamos a detener y cambiar la función, entonces. Entonces, miren, algo importante que me gusta de este video, de por sí siempre Antamina hace videos muy ilustrativos. Algo importante que es importante en este video es que él menciona, ¿no? El PETS se realiza cuando tengamos actividades no rutinarias o incluso mencionan actividades diarias. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando hemos leído acá la definición de PETS, nos dice la siguiente, ¿no? Es un documento que contiene descripción específica de la forma como vamos a hacer la actividad, ¿ok? Pero no te dice cuándo tú vas a implementar un PETS. No te está diciendo si es para actividades de bajo riesgo, de mediano riesgo, de alto riesgo, si son actividades rutinarias, no rutinarias. No lo detalla realmente la norma. Entonces, es ahí donde las empresas van a adaptar realmente la definición hacia cuáles van a ser sus intereses en el sistema de gestión propiamente. Entonces, por ejemplo, acá en Antamina, ¿qué nos está diciendo? Quiero escuchar la frase exacta que nos dice porque ahorita lo vamos a comparar con otra. Una de las herramientas para la identificación de peligros, Lo vamos a comparar con otra y empresa. control de riesgos es el PETS, que significa Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro. Este es un documento que describe específicamente la forma de cómo desarrollar una tarea de manera correcta y segura. Un PETS se desarrolla para aquellas actividades críticas o rutinarias. Entonces, acá, en este caso, ellos mencionan, el PETS se desarrolla para las actividades críticas o rutinarias, ¿ok? Ahora, ¿cómo yo sé dentro de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuáles son las actividades que son críticas y cuáles son las que no son críticas? ¿Cuáles las que son rutinarias y cuáles son las que no son rutinarias? Entonces, para eso nosotros tenemos lo que viene a ser el I/C. Entonces, dentro de lo que viene a ser el I/C, acá por ejemplo les voy a mostrar un I/C que he encontrado. Trato siempre de mostrarles documentos que puedan estar en la red de manera que no rompamos la confidencialidad de las empresas, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que es perfilado de talud, miren, no se ve muy bien, de repente voy a ampliar un poquito más. Acá tenemos un I/C que pertenece a una empresa donde nos habla del proceso de servicios auxiliares, de la actividad perfilado de talud. Tenemos acá tareas como es inspección de equipo excavadora, traslado de la excavadora desde el estacionamiento hacia el área de trabajo, nivelación, corte y perfilado de talud.
Y dentro de acá vamos a tener distintos peligros y riesgos. Y dentro de la evaluación de riesgos, de acuerdo a lo que nos indica Antamina, las actividades que sean de riesgo crítico. En este caso, siempre en los IPRCs, los riesgos verdecitos son los menos críticos, los amarillos son los riesgos medios y los rojos vienen a ser los nivel alto o críticos, ¿no? En este caso, por ejemplo, para actividades como nivelación, corte y perfilado del talud, nosotros vamos a encontrar peligros que están asociados a riesgos de color rojo, por lo tanto son riesgos críticos. Entonces, en este caso, para esta actividad de nivelación, corte y perfilado de talud, debería existir un procedimiento escrito de trabajo seguro. Ahora, lo que a este IPRC le falta es colocar a un costadito si la actividad es rutinaria o no rutinaria, ¿no? Normalmente nosotros le insertamos una columna colocando si es R rutinaria, no, NR no rutinaria. Entonces, te indica pues que el PETS va a ser para las actividades rutinarias y para las actividades que sean de elevado riesgo, ¿no? Y ahora, si nosotros nos vamos a un procedimiento, que es un procedimiento por parte de Buenaventura, vamos a tener lo siguiente. Eso es, he tratado de conseguir los documentos para que ustedes puedan observar que las empresas lo pueden enfocar de una forma particular de acuerdo al sistema de gestión que ellos manejen. Entonces, en estos momentos les estoy mostrando un procedimiento de escrito de trabajo seguro, que es el procedimiento de cómo hacer un procedimiento escrito de trabajo seguro. ¿Ok? Este procedimiento va a estar asociado a Buenaventura, ¿no? Donde nos dice lo siguiente. El objetivo es establecer las pautas para la gestión de procedimientos escritos de trabajo seguro. Acá nos dice que el PETS es un documento que te va a contener la descripción específica de cómo vas a llevar a cabo, vas a desarrollar una tarea de manera correcta, desde el comienzo hasta el final, dividida en conjunto de pasos, ¿no? Y por acá te dice lo siguiente. Se desarrollará PETS para tareas de alto y mediano riesgo. Las tareas de bajo riesgo se controlan mediante la evaluación de riesgo contenido en el cuaderno de operación segura. Entonces, ellos tienen implementado un procedimiento de denominado cuaderno de operación segura para aquellas actividades que son de bajo riesgo, de acuerdo a su IPRC. Entonces, van a tener implementados el procedimiento escrito de trabajo segura para tareas de alto y mediano riesgo, ¿no? Y se va a revisar cuando ocurra un daño, cuando haya recomendación de los usuarios, cuando haya una auditoría que recomiende este cambio, cuando lo solicite también la autoridad, cambios en la legislación, cuando haya un cambio en uno de esos elementos, cuando haya una falla en la eficacia y los controles o como mínimo cada 2 años, ¿no? Usualmente las empresas mineras o las empresas en general que se manejan dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, revisan estos documentos de forma anual. Sin embargo, si es que sucede un accidente, hay una recomendación por parte de una entidad fiscalizadora o la autoridad competente, o si hay, por ejemplo, una anotación de parte de los usuarios, esto puede ser cambiado. Entonces, algo que quería resaltar es lo siguiente. Miren, para Antamina indicaron que iban a hacer PETS para actividades rutinarias y también iban a hacer PETS para lo que son actividades de alto riesgo. Y es cierto, ¿por qué usualmente nosotros no hacemos procedimientos escritos de trabajo seguro para actividades no rutinarias o para lo que son emergencias? Porque para actividades que son no rutinarias, nosotros, como su mismo nombre lo dice, es no rutinario, es poco usual, pueden ser actividades que no estén contempladas dentro de mis procedimientos. Por ejemplo, en este caso de esta empresa que ha tenido un accidente hace unos días, para ellos, dentro de su procedimiento, lo que está contemplado, lo rutinario, es que se haga cambio de la broca haciendo uso del winche, de la máquina perforadora. Entonces, eso es lo rutinario. Pero si nosotros vamos a hacer procedimientos escritos de trabajo seguro para actividades no rutinarias, tendríamos pues que contemplar distintos panoramas. Uno donde las personas hagan cambio manual de la broca, levantándolo, otro donde traigan un cargador frontal, otro donde traigan de repente un camión grúa, otro donde traigan otro elemento de izaje.
Entonces, realmente se contempla procedimientos escritos de trabajo seguro para los pasos a pasos de cómo deberían ser las actividades. Como nosotros no podemos contemplar todas las actividades no rutinarias que los trabajadores se les podría ocurrir en campo realizar o que de repente se susciten o los ingenieros determinen que en ese momento solucionen de una forma, entonces ahí usamos el ATS. Por eso es que para actividades no rutinarias usamos el ATS. ¿Y por qué no usamos procedimientos escritos de trabajo seguro para actividades que sean de emergencia o sean actividades contingencia, que sean no esperadas, que sean poco probables? Porque para eso nosotros tenemos procedimiento de respuesta a emergencia. Para eso también tenemos planes de contingencia, ¿no? Por ejemplo, si es que usualmente nosotros conducimos volquetes, ¿cuál es algo que podría pasar, que no es rutinario, pero podría suceder, por ejemplo, una volcadura? Entonces ahí yo no voy a aplicar un procedimiento escrito de trabajo seguro de qué hacer ante una volcadura, sino yo aplico ahí un plan de contingencia ante volcadura, plan de contingencia ante que se me baje la llanta, un plan de contingencia ante una colisión. Esas son actividades que son no rutinarias y se deben ejecutar cuando suceda un evento no deseado como es un accidente, ¿no? Entonces, por eso que el procedimiento escrito de trabajo seguro se hace para labores que nosotros usualmente realizamos y sobre todo para aquellas que tengan mediano y alto riesgo. Entonces, de esta conclusión personal que saco y a través de la experiencia que tengo, los procedimientos escritos de trabajo seguro, como lo dice Antamina, se aplica para las actividades rutinarias y para las actividades de riesgo crítico, correcto, pero como lo dice Buenaventura, para las actividades de riesgo medio también se aplican. Entonces, lo que yo sugeriría en una industria, si ustedes van a aplicar procedimientos escritos de trabajo seguro, lo hagan contemplando todas las actividades que sean de riesgo medio y que sean de riesgo alto. Como les digo, la norma, que es el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, no les está estableciendo a ustedes cuándo van a hacerlo, sino les está estableciendo qué es el PETS, ¿no? Pero no les está estableciendo de manera específica hacerlo para actividades rutinarias, no rutinarias, no les está describiendo más, pero a partir de ahí es como ustedes lo van a implementar dentro de su sistema de gestión, ¿no? De su empresa. Ahora, nos dice lo siguiente, hay una parte en la que sí menciona expresamente que después de las actividades de perforación y volado, previo a ellas se va a hacer los PETs. Hay algunas actividades que sí te menciona expresamente dentro de la 024 que se deben hacer PETs de manera obligatoria. Ahora, en el artículo 98 nos indica lo siguiente, el titular de la actividad minera con participación de los trabajadores va a elaborar, actualizar e implementar los estándares de acuerdo al anexo 9 y los PETs de acuerdo al anexo 10, los cuales se pondrán en sus respectivos manuales y lo distribuirán e instruirán a sus trabajadores para su uso obligatorio, colocándolos en sus respectivas labores y áreas de trabajo. Entonces, algo importante es el principio de participación, que ya lo vemos en la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. Los trabajadores deben participar de la elaboración de los procedimientos de escrito de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque dentro de la lógica, incluso, nosotros sabemos que no existe mejor persona que conozca cómo se hace el día a día el trabajo que el mismo colaborador. Sin embargo, ahí entra el criterio del prevencionista, del supervisor, del especialista, donde muy probablemente pueda observar que el trabajador lo esté haciendo de una forma habitual, por costumbre, pero de manera incorrecta. Es por eso que se debe observar en campo cómo actualmente se viene haciendo las actividades para luego, a partir de ello, en consenso con los trabajadores e informándoles, vamos a modificar ese paso a paso que ellos usualmente realizan. Le vamos a implementar medidas de seguridad, herramientas seguras, estándares de acuerdo a lo que nos indican los fabricantes de las herramientas y operación de equipos para que podamos ejecutar el trabajo de manera adecuada. Pero importante es saber que los trabajadores deben participar en la elaboración de estos procedimientos. Y estos procedimientos, como lo indica el procedimiento de Buenaventura, pues no es que se elaboren día a día. A diferencia del ATS, que lo elaboras en campo, este procedimiento escrito de trabajo seguro lo vas a elaborar a través de un documento. Y este documento, que va a estar ya firmado por las autoridades, tiene que estar publicado de manera visible y de forma que los trabajadores puedan observarlo.
Por ejemplo, si estás en una profundización en mina, tendrás que implementar un panel, algún, digamos, espacio protegido, donde puedas colocar ahí tu IPRC línea base, tus procedimientos escritos de trabajo seguro, porque eso es lo que nos indica el artículo 98, y porque si algún trabajador tiene alguna duda, debería recurrir a ese documento para ver el paso a paso. Adicionalmente a ello, los trabajadores deben estar comprometidos con este documento, deben tenerlo interiorizado. Obviamente que eso es un trabajo no de corto plazo, sino de mediano o largo plazo, pero sobre todo deben tenerlo dentro de sus capacitaciones programadas obligatorias. Una persona no puede iniciar a ejecutar labores que sean de riesgo medio, riesgo alto, si es que no han recibido capacitación acerca del procedimiento escrito de trabajo seguro para estas labores. Es por eso, por ejemplo, hace unos, a ver, que estamos 2021, ya, hace unos 4 años ocurrió un accidente mortal en una empresa minera de Tajo Abierto, donde estaban haciendo un perfilado de talud a doble banco, y dentro de ese perfilado pues habían contemplado hacerlo de manera que el lado del operador estaba expuesto hacia el talud, que es algo que no lo tenían contemplado dentro de sus procedimientos, y bueno, no tenían tampoco un procedimiento de perfilado de talud de doble banco, solamente de un banco, y dentro de eso ocurrió un accidente mortal, ¿no? Es ahí donde la autoridad competente les indica que deben implementar, obviamente luego de las multas, investigación y todo ello, ¿no? Pero es importante que los trabajadores tengan implementado este procedimiento, que lo conozcan y que exista, ¿no? Para todas estas labores. También va a depender mucho de la supervisión y de la gerencia de seguridad y salud ocupacional en una empresa, pero lo importante es que nosotros, si somos supervisores de campo, tenemos personal a nuestro cargo o incluso estamos involucrados en el área de seguridad y salud en el trabajo, debemos siempre tener bien actualizado el IPRC línea base, y a partir de nuestro IPRC poder identificar aquellas actividades que impliquen riesgo medio, riesgo alto, y a partir de eso observar, ¿existe PETS o no existe PETS? Si no existe, implementarlo cuanto antes. Y si ya existe, verificar que los trabajadores le conozcan, hacer una pequeña evaluación en campo, ir y evaluar a los supervisores, a los trabajadores, para ver si realmente lo conocen y lo están cumpliendo. Realizar una OPT, una observación programada de tareas, o quizá una observación inopinada de tareas, para que nosotros podamos corroborar que eso se esté cumpliendo, ¿no? Entonces eso es bastante importante y es obligatorio. A ver. Aquí está, uso obligatorio. Entonces, como les comentaba, ¿no? Cuando sucedió este accidente, una de las primeras cosas que te van a pedir ante un accidente laboral es tu PETS. Por ejemplo, esta empresa que ha tenido este accidente mortal hace poco, definitivamente si no cuentan con este PETS, de por sí ya van a tener un gran problema a nivel legal, ¿no? Más allá que lo primero es la vida de la persona que lamentablemente se ha perdido, a nivel legal ya están bastante complicados también. Muy bien, acordarnos siempre que todas estas herramientas de gestión que nosotros empleamos tienen un sustento y una validez legal bastante importante. Ahora, para lograr que, nos dice el artículo 99, ¿ya? Porque para lograr que los trabajadores hayan entendido una orden de trabajo, se les explicará los estándares y los PETS para esta actividad, asegurando entendimiento y la puesta en práctica, verificándolo en la labor. Entonces es labor del supervisor que pueda saber muy bien los PETS, los estándares que están involucrados en el área que él está supervisando, y que por supuesto se encargue de que estos se estén poniendo en práctica, como ya nosotros lo habíamos mencionado. Muy probablemente, si en ese momento hubiese un supervisor en esta labor de este reciente accidente o del accidente en Tajo Abierto que les mencioné hace unos años cuando estaban perfilando un talud, si hubiese existido una supervisión que conoce bien los estándares, que conoce bien los PETS, estos accidentes no hubiesen pasado. Pero no siempre el supervisor puede estar en campo, ¿sí? Pero siempre este mensaje para cualquier persona que trabaja en seguridad, salud, ya sea operaciones o en seguridad y salud, o sea, siempre estar bien autorizados los procedimientos y encargarse que en campo se vayan cumpliendo. De lo contrario, no sabes en qué momento puede fallar algo. Ahora, dentro de la estructura que nosotros tenemos del PETS,
vamos a ver que nos indica la 024 que debemos tener pues el nombre del procedimiento, a qué área pertenece, cuál es su versión, siempre para mantenernos actualizados con la última versión del documento, el código interno que le hayamos podido poner dentro de nuestro control documentario interno, la página, qué unidad minera es y qué empresa es, ¿no? Entonces, yo puedo poner acá Volcan, puedo poner acá Paraxia, por ejemplo, ¿no? Dependiendo la unidad operativa o unidad minera que nosotros tengamos. Acá va a estar involucrado el personal, pero como este procedimiento escrito de trabajo seguro va a implicar muchas personas, por si acaso no se coloca acá el nombre de las personas, sino los puestos. Por ejemplo, yo voy a poner operador de montacargas, ese es el puesto de trabajo. Auxiliar de soldadura, ese es el puesto de trabajo. Entonces, cuando indique personal que esté involucrado, vamos a poner los puestos de trabajo y hay que cuidar que sea de acuerdo a los puestos que la empresa menciona dentro de la planilla, porque normalmente a una persona quizá que está haciendo una labor en subterránea, en la profundización, que está haciendo una limpieza, tú le puedes llamar, digamos, normalmente, coloquialmente, tú le puedes llamar personal de piso, ¿no? Coloquialmente le podemos decir personal de piso. Pero cuando nosotros vamos a la planilla, vamos a observar que esta persona es obrero 1, ¿no? Quizá. Entonces hay que cuidarnos, como estos son documentos legales, hay que cuidarnos que dentro de lo que indique personal, los puestos que coloquemos sean los que están asociados a la planilla o al contrato de manera formal. Los equipos de protección personal, contemplar todos aquellos que sean, tanto los que son los básicos como los no básicos, ¿no? Los básicos, casco, lentes, guantes, los no básicos, los que son arnés, de repente respiradores, algunos específicos para la tarea. Los equipos, las herramientas, los materiales. Entonces, por ejemplo, si vas a usar tú un switch house, vas a usar una línea de transmisión, si vas a usar en cuanto a herramientas, alguna herramienta manual, materiales específicos que puedas contemplar ahí, de repente vas a usar petróleo, un elemento químico, vas a contemplarlo ahí. En el procedimiento va a estar el paso a paso, ¿no? Primero, de repente, realizar el descenso de la camioneta en forma segura usando los 3 puntos de apoyo. Segundo, llenar el IPRC continuo. Tercero, vas colocando ahí, ¿no? El paso a paso y las restricciones. Por ejemplo, no se hará esta actividad cuando estemos en tormenta eléctrica, o esta actividad no será ejecutada cuando estemos a una distancia de 5 metros, de menor a 5 metros de una línea eléctrica. Entonces hay restricciones para las cuales esas actividades no se pueden realizar de manera directa. Y acá nos dice preparado por el supervisor del área, cuando lo ha elaborado, revisado por el gerente del área, revisado también por el gerente de seguridad y salud ocupacional y aprobado por el gerente de operaciones y la fecha de aprobación. Ojo que esta estructura es de acuerdo al reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería y es de obligatorio cumplimiento. Si tú vas a cualquier unidad minera, tanto la empresa como las contratistas deben tener esta estructura en sus PETs. Pero ¿qué pasa si, ejemplo, yo trabajo en una empresa de construcción que realiza labores fuera de cualquier unidad minera? Simplemente estamos construyendo un edificio y deseo implementar los PETs como parte de mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, puede ser que esté preparado por el supervisor del área, revisado por el supervisor de seguridad y salud en el trabajo y aprobado por el gerente de operaciones también. Pero la estructura global sugerida es esta y obligatoria es para las empresas mineras, ¿ok? Sin embargo, a pesar de esto, deberíamos tener nosotros algún documento que conste que ha habido participación de las personas. Por ejemplo, un acta de reunión donde hemos trabajado con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para elaborar los PETs. Eso es uno. ¿Ok? Ahora, lo que me preguntan por acá es lo siguiente. Debido a la coyuntura por la que estamos atravesando, por la llegada de la pandemia, es necesario considerar las firmas de las personas que se revisan y aprueban los PETs. ¿Qué pasaría si no los tengo firmado? ¿Entraría un incumplimiento? Ya, lo que pasa acá, y esta pregunta la atendió un supervisor de SUNAFIL dentro de una conferencia que ellos dieron en el mes de diciembre, y de hecho si le hacemos una consulta formal a ellos a través de correo nos va a decir lo mismo. Existe lo que son las firmas virtuales.
En la medida que dentro de la empresa se haya establecido las firmas virtuales de cada uno de los encargados, se puede implementar ello. Pero lo ideal es que nosotros garanticemos que eso ha sido aprobado, ya sea a través de un correo electrónico donde el gerente indique aprobado o a través de su firma virtual. Eso tiene que estar aprobado, ¿ok? Por todas las personas que están involucradas. Entonces, en ese caso, Menderson, lo que tenemos que hacer nosotros es la implementación de firmas virtuales dentro de la organización. Y en la mayoría de organizaciones lo que se hace para asegurarnos que las firmas sean corroboradas es uno que lo envíe la persona directamente a través de un correo electrónico y otro es que se pueda hacer una validación con los DNIs, ¿no? De la similitud de ellas. Pero sí, hasta ahora se sigue firmando de manera virtual. Eso es lo que se hace en las empresas para los documentos, porque incluso se han creado procedimientos para manejo del trabajo remoto, procedimiento de distanciamiento social obligatorio. Se han creado distintos documentos en las empresas y estos han sido firmados de manera virtual. ¿Ok? Entonces, acá les voy a mostrar un poquito de los procedimientos escritos de trabajo seguro que nosotros tenemos. Vamos a ver. No, personalmente yo no he visto una norma específica que regule lo que son las firmas virtuales. ¿Ah? Les soy sincera. Ahí faltaría averiguar un poco porque de repente yo te puedo decir algo que es mi criterio, pero necesariamente, básicamente mi criterio, ¿no? Ahora, les voy a mostrar acá. Vamos a ver. Entonces, miren. Los procedimientos escritos de trabajo seguro son bastante amplios. Va a depender del área en la cual nosotros estemos laborando. Hay procedimientos para geotecnia, hay procedimientos para planeamiento, procedimientos para el área de construcciones. Entonces, dependiendo de la empresa que nosotros estemos, cada área debe tener consigo sus procedimientos escritos de trabajo seguro. Lo que nosotros como personal de seguridad y salud en el trabajo deberíamos hacer es indicarles a ellos cómo elaborar un PETS, darles capacitación de cómo hacerlo, qué elementos debe contemplar, y también, de acuerdo al IPRC que hemos hecho, indicarles, miren, obligatoriamente, estas actividades, estas tareas que son de alto riesgo, y bueno, procedimientos, y bueno, las tareas que son de alto riesgo y de mediano riesgo, vamos a necesitar que ustedes implementen los PETS. La fecha hasta la cual ustedes la tienen que implementar es de acá a una semana, digamos, ¿no? Entonces nosotros le damos la guía, le damos la capacitación de cómo se debe hacer y los encargados de las áreas se encargan de elaborar esos PETs. Por lo tanto, dentro de una empresa vamos a tener la misma cantidad de PETs de acuerdo a la cantidad de peligros que tengan riesgo alto y riesgo moderado. O de repente si en su empresa solamente contemplan aquellos de riesgo alto, también, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, en cuanto a voladura en minería subterránea, se ha contemplado, este listado yo lo he sacado a partir de un artículo del ISEM, donde se establecen cuáles son los PETs para perforación y voladura en cuanto a minería subterránea y en cuanto a minería superficial. Por supuesto que dependiendo de la empresa en la cual nosotros laboremos, podrían ser más, podrían ser menos, ¿no? Tampoco la idea es de llenarnos de puros papeles, pero la idea es estandarizar lo más que se pueda y encargarnos que se ejecute, ¿no? Esto lo planteó el ingeniero Justo Arellano, que en ese momento era gerente técnico de ventas de FAMESA, y es un artículo de la revista del ISEM de Seguridad Minera, el número 41, donde nos dicen lo siguiente. Para lo que es minería subterránea, en cuanto a voladura, se implementa para almacenamiento de explosivos en polvorines subterráneos. Definitivamente es una labor que está asociada a un riesgo alto. El carguillo con detonadores no eléctricos en chimeneas, de igual forma en tajeos, en frentes de desarrollo, carguillo de taladros con guías Carmex en frentes, que es un producto de FAMESA, carguillo también de taladros con detonadores no eléctricos, chispeo de traslados en frentes, tajeos y chimeneas, eliminación de tiros cortados, preparación de cebos con dinamita, preparación de cebos con emulsión encartuchada, transporte de explosivos con vehículos motorizados, con locomotoras, también de polvorines secundarios hacia las labores y transportes de explosivos a través de piques. Entonces, en cuanto a voladura subterránea, incluso se podría implementar más, va a depender de la empresa, de su evaluación de riesgos,
y también pues, como les decía, del criterio que se tenga, si es para riesgos medios o altos o solamente altos. Entonces, esos son algunos de ellos. En cuanto a superficial, él enuncia los siguientes, ¿no? Almacenamiento de nitrato de amonio en almacenes de superficie, cuando nosotros hacemos uso de los silos, miren, a través de la emulsión matriz, el almacenamiento de accesorios de voladura, el transporte de explosivos y accesorios, la preparación de taladros, con cebos y detonadores no eléctricos, el carguillo de taladros, también la inspección de amarre y secuencia de salida de disparo, el despeje de vehículos, equipos y personal del área, y el inicio de procedimiento de disparo. Realmente, como les comento, esto puede quedar chico para algunas empresas, pero para otras puede ser suficiente, va a depender de la dimensión. Ahora yo les voy a mencionar algunos, les voy a mostrar algunos PETs, ¿ok? No sé si se está pudiendo observar. Ya, miren, acá nosotros tenemos un documento que es un repositorio de la universidad. Me parece que este es de la, a ver, vamos a ver ya, para asegurarme, de la UNASAM, ¿no? De la Santiago, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, donde la tesis que fue realizada por un ingeniero estaba relacionada a la implementación de los PETs y los estándares dentro de una unidad minera y cómo esto contribuye a disminuir la incidencia o la probabilidad de accidentes dentro de la unidad. Entonces, vamos a ver que dentro de estos documentos que él presenta en esa tesis, nos va a mostrar algunos procedimientos escritos de trabajo seguro, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura y si se cumple. Vamos a ver que esto es de la empresa Milpo, ahora lo que viene a ser Nexa, en ese tiempo Milpo, Unidad Minera El Porvenir. Aquí está el nombre, procedimiento escrito de trabajo seguro para voladura de frentes dentro del sistema integrado de gestión, el código, la fecha, la versión, la página, y acá el personal, un maestro cargador con licencia de manipulador de explosivos de SUCAMEC, un ayudante cargador con licencia manipulador de explosivos de SUCAMEC, entonces acá ellos lo están especificando, ¿no? Dentro de su planilla pueden tenerlo como maestro cargador, ayudante cargador, pero están especificando que para esta manipulación tiene que tener licencia de manipulador de explosivos de SUCAMEC. Ahora, tenemos por acá un supervisor que va a hacer presencia esporádica durante la actividad. Entonces, ese es el primer ítem que debe cumplir, de acuerdo a la 024. Luego tenemos acá los equipos de protección personal. El casco con barbiquejo, correa portalámparas y lámpara en buen estado, acá lo detalla, ¿no? Muy probablemente ellos ya lo pongan de esta forma porque en el devenir de las actividades han podido identificar algunas deficiencias y por eso son muy detallistas al colocar esto. Overol con cinta reflectiva, guantes de cuero EGB, botas EGB, lentes de seguridad, sobre lentes de ser necesario, respirador para polvo y gases, tapones auditivos, arnés y línea de vida para labores verticales. Esos son los equipos de protección personal que requieren los trabajadores. En cuanto a herramientas, vamos a ver barretillas, punzón de cobre o madera, cucharillas metálicas, atacador de madera, escalera de aluminio, tubos PVC, el cúter, el fósforo, el reflector o la luminaria, que están haciendo labores en subterráneo, ¿no? El cargador de ANFO, la mochila para accesorios de voladura, explosivos y accesorios, manguera antiestática, tacos de arcilla. Entonces son todos los elementos que ellos van a tener dentro de sus equipos, herramientas, materiales. Acá vamos a tener dentro de su procedimiento verificar la ventilación y visibilidad adecuada en la labor. Esto, por ejemplo, es algo que ellos han implementado. Si ustedes se percatan, dentro de lo que nosotros hemos visto en el procedimiento, simplemente te indicaba el paso a paso operacional. Pero ¿qué pasa? Ellos, como algo plus que sí se puede hacer, se puede mejorar para mejor un formato que nos dé la norma, han implementado cuáles son los peligros a los cuales estaría expuesto el personal al hacer esta labor, el riesgo y las medidas de control que van a realizar, ¿no? Normalmente cuando nosotros vemos un PETS, lo único que se establece dentro de ese PETS viene a ser cuáles son los procedimientos y las restricciones. O sea, tranquilamente la norma te puede indicar que solamente coloques este paso a paso, pero esto es una buena práctica en el sentido de que no solo contemplan el paso a paso, sino también cuáles son los riesgos asociados a ese paso a paso y las medidas de control, ¿no?
Propiamente dentro de un procedimiento escrito de trabajo seguro, esta es el fin final, ¿no? Digamos, el objeto final de implementarlo, que podamos determinar cuáles van a ser las medidas seguras en cómo se va a ejecutar esta actividad o este procedimiento, ¿no? Entonces por acá vamos a realizar el redesatado de las rocas del frente a cargar para eliminar los fragmentos sueltos, cuáles son los peligros, rocas sueltas, gases, mallas, ruido. Acá cuál es lo que te puede pasar y acá qué van a hacer, ¿no? Desatado antes y durante la actividad, antes y después, perdón, uso de EPP completo, encender el ventilador, monitoreo de los gases con equipo de monitoreo para ambiente de trabajo, uso de lentes, guantes de cuero, proceder a cortar la malla, uso de protección auditiva. Lo que se podría colocar de repente acá o como algo previo es que se cuente pues con la evaluación geomecánica donde garantice que esa zona se pueda hacer ese tipo de desatado o que garantice pues la calidad de roca pertinente como para hacer estas actividades, ¿no? Y poco a poco acá va estableciendo los paso a paso. ¿Ok? Y aquí están las restricciones. La tarea será suspendida cuando, si el área no ha sido liberada por el supervisor, la ventilación y visibilidad es deficiente, hay falta de iluminación, cuando el personal no está capacitado y no cuente con autorización de licencia de manipulación de explosivos. Esto es muy importante. Debería siempre suspenderse todo PETS cuando el personal no ha sido capacitado en ese PETS. ¿Ok? Bueno, y en este caso con mucho mayor razón, porque estamos hablando de manipulación de explosivos y legalmente tienes que tener tu licencia de manipulación de explosivos. El chispeo constante de la roca, comunicar al supervisor inmediato previo al bloqueo con soga y letrero respectivo hasta que se estabilice el terreno y gestionar un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Si es que existen temperaturas altas en taladros, falta de equipos de protección personal, falta de herramientas adecuadas y la labor no cuente con sostenimiento hasta el tope. ¿Ok? Y por acá vamos a tener quién lo ha preparado, el jefe de guardia, lo ha revisado el jefe de operaciones, acá su jefe de seguridad y salud en el trabajo y el aprobado por el residente, que en minería subterránea puede ser también el residente o el gerente de operaciones. Se recomienda que sea el gerente de operaciones, ¿ok? Entonces, ese es un PETS. Vamos a ver qué es el documento inicial, por eso es que es la revisión 1 y también su fecha de aprobación, ¿no? Para que garanticen ellos el control documentario y la revisión y mejoramiento continuo. Esto es para eliminación de tiros cortados, ¿ok? Tenemos para preparación de cebos y cañas. También tenemos para desate manual de rocas. En algunas empresas, lo que se desarrolla es un aplicativo. Por ejemplo, dentro de alguna empresa que yo he trabajado, he podido entrar al aplicativo y dentro del aplicativo observar los PETs. Obviamente que no únicamente está en el aplicativo, sino también están en documentos y está al alcance a través de periódicos murales, entre otros, pero vamos a ver que también lo podemos tener de manera que lo contemplemos en el celular para que nosotros lo podamos ver. Y hay incluso algunas empresas que se encargan de hacer estos PETs con dibujitos. O sea, se toman el tiempo para que puedan darle un gráfico, para que pueda ser mucho más detallado y los trabajadores les sea sencillo poder ingresar. Entonces ya eso es un plus y va a entrar dentro de la cultura de seguridad de la empresa, ¿no? Dentro de, digamos, la gestión que se realiza. Entonces, por ejemplo, para lo que es el sistema integrado de gestión, lo que viene a ser el desate manual de rocas, vamos a tener quienes están involucrados, el maestro desatador, ayudante desatador, el supervisor, presencia esporádica y el geomecánico. Aquí están los equipos de protección personal, que son similares a los que habíamos visto. En cuanto a materiales, nos hablan de las barretillas, las medidas de 6, 8, 10 y 12 pies, con puntas y uñas en buen estado en la labor. Siempre es bueno que cuando nosotros coloquemos el listado de equipos, coloquemos si son certificados o no, y que deben estar en buen estado, deben estar con revisión vigente. Acordémonos que tenemos códigos de colores para que nosotros vayamos revisando periódicamente las herramientas en minería. Reflectores, sogas, letreros, cizalla, detector de voltaje, autorrescatador, y a partir de acá inspeccionar el área de trabajo usando el formato IPRC continuo, verificar la ventilación y visibilidad adecuada en la labor. Están incidiendo en cuál es lo más importante que tú tienes que emplear en tu IPRC continuo, tienes que hacer notar. Por ejemplo, acá las medidas de controles, encender el ventilador, el monitor de gases, uso continuo y adecuado de tu respirador,
regado completo de la carga, corte de malla sobresalida, uso de lentes, guantes de cuero, uso de protección auditiva, uso adecuado de los EPPs. Acá te está diciendo medidas de control, observar chispeos de roca, presencia de grietas, tacos, tiros cortados, fallas, superficies mojadas, filtración de agua, huellas frescas de rocas, daños al sostenimiento, pernos de roca rotos, shockrete, craquelado, carga suspendida en malla, escuchar si hay sonido o crujidos de la roca, ¿no? Y eliminación de tiros cortados. De igual forma, por acá te va detallando el paso a paso, instalación de mangueras, verificar buen estado del juego de barretillas, golpear y verificar el tipo de sonido, desatar la roca y guardar el juego de barretillas. En las que estén en desuso, reservarlas, guardarlas, revisar el inicio y el final que no existan fugas de agua, liberación del área por el líder. Si se dan cuenta, es bastante detallado, por eso es que usualmente estos documentos son bien amplios, porque realmente te da el paso a paso como si fueras una persona que nunca ha trabajado en minería, como si fueras una persona totalmente novata, para que alguien que incluso esté ingresando, digamos, el practicante que ingresa a hacer por primera vez este tipo de labores o a conocerlas, pueda también tener algo muy, muy detallado sobre cómo hacer las actividades. Entonces tiene que ser lo más detallado posible, lo más comprensible posible, en un lenguaje sencillo que todos puedan comprender. Recordemos que principalmente esto está dirigido para la parte operacional, y la parte operacional muchas veces lo que tiene es una formación básica, por lo tanto el lenguaje debe ser comprensible por todos. ¿Ok? Esas son algunas consideraciones que vamos a tener. Ahora sí, vamos a volver a la sesión. Ok, y esta es la estructura que deberíamos tener. Ahora, en cuanto a los estándares de trabajo, pues normalmente hablamos de PES y de estándares. ¿Okay? Mucho se habla de condiciones subestándar, actitudes subestándar. Vamos a ver a qué nos referimos con estándares de trabajo. De acuerdo al Decreto Supremo 024, vamos a ver que estos estándares son los modelos, las pautas y patrones que contienen los parámetros establecidos por el titular de la actividad minera y los requisitos mínimos aceptables de medida, cantidad, calidad, valor, peso y extensión establecidos por estudios experimentales, investigación, legislación vigente y o resultado del avance tecnológico, con los cuales es posible comparar las actividades de trabajo, desempeño y comportamiento industrial. Es un parámetro que indica de forma correcta y segura hacer las cosas. Este estándar te va a satisfacer las siguientes preguntas. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Quién es el responsable de que el trabajo sea seguro? Si nos damos cuenta, es parecido al procedimiento escrito de trabajo seguro en el sentido que nos va a indicar cómo se deben hacer las cosas de forma correcta y segura. Pero, ¿en qué se diferencian? Los estándares ya están basados en información más parametrizada, que está asociada pues a información brindada por el fabricante o por información científica, por estudios, que nos van a indicar cómo hacer las cosas adecuadamente, pero ya tiene una base, digamos, tecnológica, científica de por medio. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de trabajos en altura, nosotros para trabajos en altura tenemos investigaciones de parte de OSHA, de ANSI, sobre cuáles deben ser las alturas con respecto al piso a partir de las cuales debemos aplicar controles para evitar pues que una persona al tener una caída pueda desarrollar algún daño grave, por ejemplo. Tenemos también estándares para los arneses. Tenemos determinado cuánto puede resistir cierto tipo de arnés o cuánto como mínimo debería resistir en peso suspendido los arneses o el material que los componen. Entonces eso ya viene a ser un lineamiento que está basado en pruebas, evidencia científica, en análisis de laboratorio, análisis de ensayo y error, entre otros. Entonces, los estándares de trabajo van a estar asociados a labores que requieran información técnica más precisa y adicional a ello nos va a decir qué vamos a hacer en líneas generales, quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer. Sin embargo, los procedimientos, los PETs, son mucho más detallados que los estándares de trabajo. Entonces, ahorita vamos a ver unos estándares de trabajo para que ustedes puedan observar la diferencia. Ahora,
vamos a ver que dentro de lo que viene a ser la inducción del MILPO nos indicaba lo siguiente, ¿no? Que ellos consideran como estándares todas las herramientas de gestión que están dirigidas a mitigar los riesgos y que requieren intervención de los colaboradores para ser efectivas, ¿no? Entonces nos indica que incluye los estándares desarrollados para controlar cada riesgo identificado como crítico en el IPRC base, estándares corporativos y estándares específicos. Entonces, ahora viene esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo yo implemento estándares? Entonces, vamos a nosotros observar, al igual que para los PETs, nuestro IPRC, nuestra identificación de peligros y evaluación de peligros, el base. Y a partir de eso, vamos a establecer cuáles son las actividades que requieren ser reglamentadas y que están asociadas a trabajos que implican lineamientos específicos y lineamientos brindados por parte de las empresas que se encargan de proveernos las herramientas para realizar estos trabajos, o que son trabajos más complejos, ¿no? Por ejemplo, se ha implementado en esta empresa estándares para prevenir la caída de rocas, para operación de vehículos y equipos móviles, para herramientas manuales, para el bloqueo de energías, para trabajo en alturas, para sustancias químicas, gases presurizados, cargas suspendidas, protección de máquinas, espacios confinados y animales ponzoñosos. Cuando nosotros veamos los estándares, ustedes se van a percatar que son más amplios que los PETs en el sentido global. Los PETs son muy detallados del paso a paso cómo hacer una actividad. En cambio, el estándar ya viene a ser una descripción mucho más general de toda la actividad en sí. ¿Ok? Vamos a pasar a describir una serie de estándares ahora. A ver, un segundito, por favor. Ok, miren. Antes de pasar a mostrarles los estándares, les voy a mostrar cuál es la estructura que debe tener un estándar, de acuerdo al anexo 9 del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Entonces, acá nosotros tenemos ese anexo y nos dice formato para la elaboración de estándares. Al igual que los PETs, vamos a tener acá contemplado el logo de la empresa, la unidad minera, el nombre del estándar, el código, versión, la fecha de elaboración, y acá vamos a tener cuál es el objetivo. Si ustedes se dan cuenta, los PETs no tenían objetivo. Entonces el estándar, al ser más amplio, va a tener objetivos específicos. ¿Cuál va a ser el alcance? ¿A quién va a aplicar? ¿A trabajadores propios, trabajadores terceros, a trabajadores de un área, aquellos que estén en áreas administrativas, operativas? Referencias legales y otras normas. ¿Por qué? Porque como les comentaba, los estándares ya tienen lineamientos más específicos, científicos, y que están basados pues en información técnica ya detallada, previo por parte de los fabricantes, proveedores o aquellos que te implementan los servicios que tú vas a realizar. Entonces ahí vas a colocar referencias legales, otras normas, sean nacionales o internacionales, en las cuales tú te has basado para crear ese estándar. Especificaciones del estándar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar del estándar de los equipos de protección personal, entonces ahí vamos a describir nosotros qué especificaciones debería tener un equipo de protección personal. Por ejemplo, si debe tener una certificación ANSI, una certificación NIOSH, que debe tener tallas M, L, S, etcétera, etcétera. Y ahora, si se dan cuenta, para estándares muchas veces no te indican necesariamente cómo vas a hacer la actividad, sino qué cosa vas a hacer y qué estándares internos debe cumplir lo que tú vas a hacer. ¿Quiénes son los responsables? Los registros, los controles, la documentación. Por ejemplo, muchas veces se coloca ahí qué número cómo vamos a identificar el número de serie, cómo vamos a hacer el seguimiento al mantenimiento de los equipos y la revisión, ¿no? Preparado por el supervisor del área, revisado por el gerente del área, revisado también por el gerente de seguridad y salud ocupacional y aprobado por el gerente de operaciones. Entonces, en ese sentido, vamos a observar nosotros una serie de estándares para que puedan ustedes corroborar cómo es. Ya, me parece que acá se está viendo, ¿no? Lo que estoy mostrando en pantalla viene a ser, dentro del sistema integrado de gestión de Goldfish, cómo se hacen las excavaciones y zanjas dentro de su estándar, ¿no? Esto es para la unidad de operaciones de Cerro Corona,
el código interno que ellos manejan, qué versión y la página, ¿no? Y acá vamos a tener dentro de su estructura el primer lineamiento que nos da el objetivo, que es establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los peligros y evaluación y control de riesgos relacionados a seguridad y salud, asociado a las operaciones de excavación y zanjas en las actividades e instalaciones de la empresa. El alcance, y eso es importante porque cuando nosotros hacemos una auditoría o dentro de un proceso sancionador o fiscalizador, vamos a ver si es que el alcance contemplaba o no a el área que estamos evaluando o el área donde se ha suscitado un evento, ¿no? Entonces el estándar, el alcance nos va a delimitar a qué áreas, a qué operaciones se aplica este documento. Y en este caso nos dice, este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas de Goldfields, así como a todos sus contratistas y visitantes. ¿Ok? Adicional a esto, ellos le han colocado definiciones. Esto es parte adicional que ellos insertan para que el estándar sea más comprensible, más detallado. Te hablan de la excavación, de un muro de seguridad, una roca estable, un sostenimiento, un sistema integrado de gestión, el tipo de suelo, el talud. Siempre que ustedes vean en estos documentos que estén con negrita y que estén en cursiva, quiere decir que en la última revisión le han aplicado esto. Miren, por ejemplo, que esta es la versión 8. Quiere decir de que en la anterior versión, en la 7, esto no estaba. Por eso que nos aplica con negrita y cursiva, porque se ha implementado, que es una barricada de seguridad. Y acá vamos a tener el responsable, ¿no? El supervisor, cuáles son sus responsabilidades, el trabajador, el ingeniero de seguridad. Propiamente, si nosotros leemos este estándar, ¿qué responsabilidades le están dando al supervisor? Uno, asegurar que el diseño de la excavación o zanja sea el adecuado para mantener la estabilidad. Entonces, dentro de esto ya estamos hablando del estándar de diseño. Estamos hablando que al supervisor se le da la potestad y la responsabilidad, ¿no? De que pueda verificar que a nivel técnico el diseño que han realizado, muy probablemente en la etapa conceptual o el diseño que se realiza por parte de planeamiento, distintas áreas, ¿no? Que estén involucradas, o construcciones, debe ser el adecuado y tenga los parámetros técnicos adecuados para mantener la estabilidad, ¿no? De acuerdo al tipo de suelo, el ángulo de inclinación o la profundidad que se va a excavar. Ahora, completar antes del inicio de cualquier trabajo de excavación o zanja una profundidad mayor a 1.5 metros. El formato de permiso de trabajo de excavaciones de zanja. Entonces, adicional a esto, lo que están pidiendo dentro de este estándar es que sea de manera obligatoria que se ejecute un permiso escrito de trabajo en zanjas, que dentro del sistema de gestión nosotros lo llamamos el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es el PETAR, ¿no? Que se va a implementar de acuerdo a lo que es el A024 para unas actividades específicas, pero que una empresa, si tú tienes actividades de alto riesgo, de acuerdo a tu IPRC, puedes implicar también o puedes implementar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces acá te están diciendo, ¿no? Este estándar está siendo llamado a otro documento que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo o propiamente permiso escrito de trabajo para excavaciones y zanjas que ellos tienen. Ahora, ¿qué más nos dice que es responsabilidad del supervisor? Mantener el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ellos de frente lo han puesto en excavaciones y zanjas en el área de trabajo. Al término del turno, entregar el original al supervisor del área o su área de Goldfields, quien debe mantener archivados los formatos por el lapso de 1 año. Inspeccionar diariamente de manera rutinaria las excavaciones y zanjas, así como todos sus elementos auxiliares, la señalización, las pasarelas, las escaleras, entre otros. Y realizar también la inspección adicional después de un evento que haga variar las características originales de una excavación. El movimiento telúrico, una nevada, una tormenta o cuando las condiciones del terreno cambien respecto a lo programado. Entonces, hay que asegurar también que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el procedimiento e informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo mediante la charla de 5 minutos y asegurar que todo el personal involucrado haya llevado el curso de excavaciones y zanjas, ¿no? Esas son las responsabilidades del supervisor.
Si nosotros nos vamos al procedimiento escrito de trabajo seguro para hacer ahí un contraste, dentro del procedimiento escrito de trabajo seguro no te indica expresamente las responsabilidades, ¿no? No te indica que el supervisor debe efectuar, por ejemplo, ¿no? El supervisor antes de iniciar la labor debe hacer su charla de 5 minutos, que el trabajador debe revisar, o sea, propiamente no te da como tal responsabilidades de manera expresa. Puede ser que te diga lineamientos, se debe revisar las herramientas, pero ¿quién lo va a hacer? ¿En qué momento hacerlo? Entonces no te lo dice, pero en el estándar sí te detalla eso. El trabajador debe conocer y cumplir el reglamento o el procedimiento, informar inmediatamente al supervisor cualquier condición subestándar que se presente en una excavación o zanja. Pero obviamente para que él informe de una condición subestándar debe conocer este estándar, ¿no? El estándar de excavaciones y zanjas. O también podría reportar un acto, una condición insegura, ¿no? De no conocer el estándar. Vamos a ver que debe contar con un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, en esta casa, en excavaciones y zanjas. Y vamos a ver acá el ingeniero de seguridad ocupacional, el supervisor, debe inspeccionar aleatoriamente las excavaciones para verificar el cumplimiento del presente procedimiento, verificar el adecuado llenado y cumplimiento de este permiso. Y las especificaciones del estándar, ¿no? Acá ya te indica, primero, dentro de este estándar, lo que nosotros vamos a normar o vamos a dar lineamientos es que primero exista un permiso de trabajo. ¿Quién debe gestionar el permiso? El supervisor. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cuál va a ser el registro? ¿Ok? Luego, gestionar el permiso, que vamos a ver que va a estar relacionado cuando ya se tiene el permiso escrito de trabajo seguro aprobado. Luego vamos a tener también otro paso dentro del estándar, o otro aspecto a reglamentar, que va a ser la estabilidad de la excavación. Entonces, estabilizar las excavaciones, el responsable va a ser el supervisor. Entonces, acá si ustedes se percatan, sí nos está indicando un paso a paso de cómo nosotros vamos a ejecutar las tareas, pero a diferencia del permiso escrito de trabajo seguro, este paso a paso es de una actividad mucho más amplia, es de una actividad más global. ¿Ok? Entonces acá nos va a indicar de preferencia el talud de la excavación debe ser igual al talud natural del terreno. Y se tiene un anexo, ¿no? Te llama a otro documento. Normalmente los estándares llaman a más documentos, implican más documentos para que nosotros podamos contemplar todos los aspectos asociados. A ver, un segundito, se me perdió la función. Okay. Está tratando de buscar el chat. Ah, ya, Menderson nos dice, con la finalidad, Menderson nos indica lo siguiente, a ver, uy, se me perdió otra vez el chat, voy a tratar de encontrarlo. Con la finalidad de no llenarse de muchos documentos, ¿es posible integrar el procedimiento escrito de trabajo seguro y un estándar? Sí es posible, a ver. Dentro de lo que es el sistema de gestión, es importante tenerlos a ambos, cada uno, de manera separada. Uno, por aspecto legal. Porque cuando tú tienes algún evento no deseado, lo primero que van a hacer es pedirte que tú tengas tu PETS como tal. Tú le puedes incluir que está dentro de tu estándar, pero te van a cuestionar si es que tiene los mínimos requerimientos que normalmente los PETs tienen. Ahora, tú podrías dentro de, por ejemplo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser estabilizar excavaciones, se debe, por ejemplo, puedes implementar un procedimiento escrito de trabajo seguro para estabilizar las excavaciones. Pero acá, que viene a ser esto, un aspecto del estándar, tendrías que desarrollar todo tu PETS y realmente el orden se va a dificultar. Yo sugiero que tanto para el nivel legal, para que tengas los documentos como estándares, como PETS, correctamente clasificados y puedas tener un sustento legal, puedas tenerlo de manera separada. De igual forma, para cuestiones de orden, si tú vas a implementar PETS dentro del estándar, la cantidad de PETS que vas a implementar dentro de este documento va a ser amplia, porque muy probablemente vayas a necesitar estándar para estabilizar excavaciones, vas a necesitar, PETS para estabilizar excavaciones, PETS para circulación de vehículos. Entonces, si te das cuenta, este PETS que tú vas a implementar puede estar
inmerso dentro de este estándar, pero también dentro de otros. Entonces, lo más fácil es lo siguiente, mira, que tú hagas un llamado, lo que nosotros llamamos el sistema de gestión, hacer un llamado al otro documento. Si tú quieres hablar de PETs dentro de este estándar, lo que tú tienes que hacer es, por ejemplo, ¿no? Estabilizar excavaciones. Se realizará la estabilización de excavaciones con presencia de supervisor en cumplimiento del PETS 001, tal, estabilización de excavaciones. Entonces lo que haces es nombrarlo, porque si tú quieres implementar acá mismo los PETs, te va a ser muy engorroso, se va a ver desordenado, aparte de eso legalmente no te es tan favorable, es mejor tenerlos por separados como instrumento de gestión de riesgos o herramienta de gestión de riesgos específico y realmente no te resulta práctico. Es mejor dentro de un sistema de gestión tener un listado de 40, 60 PETs y aparte de tus 20, 30 estándares. Y si tú en algún momento dentro del estándar necesitas hablar del PETs o necesitas decir cómo se hace la tarea de manera muy específica, muy desglosada, indicas ahí, esta tarea o esta parte del estándar lo vamos a ejecutar de acuerdo al PETs tal. Nombras el PETs que hayas tú codificado, ¿no? O el PETs que hayas implementado en la empresa. Entonces, esa es la sugerencia. Ahora, dentro de estabilizar las excavaciones, vemos que el supervisor va a tener acá ciertas responsabilidades y va a ser bastante específico, ¿no? Y acá te indica siempre, te está llevando a otros documentos. Por ejemplo, acá si yo hago la tabla de taludes referenciales por tipo de terreno, te está llevando esto a otro estándar, a otro documento que lo podemos poner como anexo, ¿no? Ahora, dentro del estándar puedes implementar el PETS como documento anexo, eso sí, pero mejor hacerle el llamado. Acá otro aspecto que van a normar, que van a reglamentar a través de este estándar, uno, en primer lugar, lo primero que yo reglamento es el permiso de trabajo, luego reglamento la estabilidad de la excavación y luego reglamento la señalización del área. Entonces vamos a ver acá la reglamentación de la señalización, qué descripción tiene la actividad y por acá también la circulación de vehículos, ¿no? Qué controles nosotros o qué actividades vamos a ejecutar para que se ejecute esta actividad de manera adecuada. También se va a reglamentar el ingreso, la salida y circulación de personal, así como si existe un espacio confinado, que es lo que se va a hacer. Por ejemplo, acá, mira, está llamando a otro documento. Toda excavación con profundidad mayor a 1.5 va a ser evaluada por supervisión y se va a regir al procedimiento de espacios confinados ante el contacto con líneas subterráneas y acá los anexos, ¿no? La tabla de taludes referenciales, acá cuáles son los registros también que se debe llevar, las referencias legales que se han implementado. Miren, si ustedes se dan cuenta acá, se ha implementado la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, adicional a eso el Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, la ISO 45001, procedimiento de capacitaciones. Estos son estándares internos o documentos internos, procedimientos internos, y también se ha recurrido a norma internacional, ¿no? La ISO 45001. Por eso es que siempre los estándares te hacen referencia a aspectos legales u otras normas. Aquí está quienes han revisado y quienes han aprobado, ¿no? Igual, como mencioné, el ingeniero de seguridad, el gerente de seguridad, el gerente de operaciones, finalmente. Entonces, si ustedes quieren observar estándares y su estructura, por ejemplo, nosotros acá tenemos una página que es de libre ingreso y que debería ser así de libre ingreso para las mayorías de empresas deberían tenerlo así, porque realmente facilita. Viene a ser esto. A ver, no sé si ustedes puedan ingresar. Ya. Entonces, si ustedes ingresan, este es el Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente que nos va a dar la empresa que es Goldfields, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, una contratista o un personal de la empresa quiere ingresar a ver cuáles son los documentos, vamos a encontrar acá que tenemos desde el manual de procedimientos, la política que maneja internamente la empresa. Vamos a ver también procedimientos de administración del sistema. Vamos a ver procedimientos de control ambiental.
procedimientos de control de riesgo operacional, procedimientos de control energético, formatos, documentos internos, normas legales, capacitaciones e incluso las hojas de seguridad que están aprobadas. Esto es una buena práctica que hace esta empresa porque es de manera general y cualquier persona puede ingresar a ello, ¿no? De paso que nosotros podemos ingresar a esto. Entonces, vamos a ver acá lo siguiente. Dentro de esto vamos a entrar los procedimientos de control de riesgo operacional y acá tenemos sus estándares, ¿no? Por ejemplo, tenemos estándares para lo que es bloqueo rotulado, tormentas eléctricas, excavaciones y zanjas, para voladura, trabajos en caliente, gases comprimidos, espacios confinados. De hecho, si en algún momento alguno de ustedes requiere realizar algún documento en la cual necesiten pues desarrollar un estándar o los lineamientos bajo los cuales se va a desarrollar estas actividades, pueden guiarse de estos documentos. Ojo que en ningún caso va a ser copia y pega, ¿ok? Vamos a hacer siempre nosotros lo que es la adaptación, porque de lo contrario lo más probable que pueda pasar es que no aplique a tu empresa directamente y que finalmente puedas pues tú caer en algo que va a resultar contraproducente para tu empresa, ¿ok? Entonces vamos a tener acá, por ejemplo, podemos abrir de materiales peligrosos, de protección respiratoria, yo voy a abrir el de voladura y acá me da objetivos, alcance, definiciones, cuáles son las responsabilidades, ¿ok? Nos vamos a tener las especificaciones del estándar, también especificaciones generales, comunicación, coordinación previa, los vigías, el área cargada con explosivos, transporte de explosivos, incluso, y acá en los estándares es interesante porque en los estándares te dice, por ejemplo, ¿no? Para lo que es transporte de explosivos, vamos a contar con una empresa que tenga autorización de SUCAMEC, que la persona que maneja el vehículo tenga su guía de manejo de explosivos también, que tengan capacitaciones en plan de respuesta a emergencias o plan de contingencias. Entonces, los estándares ya nos dan exigencias que son mucho más rigurosas y es distinto a lo que nos da un PETS, ¿no? El PETS solamente nos da el paso a paso de cómo ejecutar la actividad, en cambio el estándar nos da exigencias, cumplimientos obligatorios que debe tener tanto las personas, los equipos, herramientas, en realidad todo el proceso para que sea efectuado de manera adecuada, ¿ves? Por ejemplo, el almacenamiento de explosivos, aquí te habla de permisos de SUCAMEC y te está hablando, por ejemplo, la altura máxima de apilamiento debe ser 1,80 m. Estos son estándares, porque ya te están dando lineamientos numéricos específicos o lineamientos también legales específicos. El protocolo de voladura, en qué horario será, cómo será el proceso de comunicación y de ejecución, anexos y registros y controles que ellos usan y sus referencias legales, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. ¿Ok? Entonces vemos acá ello, vamos a tener también de andamios, de escaleras, de herramientas portátiles, incluso de prevención de contagio por COVID, cero alcohol y drogas también. Dentro de todas las operaciones que nosotros realizamos en toda industria peruana, deberíamos tener implementado un estándar de alcohol y drogas. Acá, por ejemplo, tienes las pruebas de Alcotest. Si alguno de nosotros, digamos, en alguna oportunidad tiene un problema con algún trabajador, deberíamos tener estandarizado qué tipo de pruebas vamos a hacer. Por ejemplo, en primer lugar se hace unos Alcotest que va a estar relacionado a un soplado, nada más a emitir un volumen de aire por parte de la persona, y a partir de eso, si sale positivo, el estándar te indica que posterior a eso pues tiene que pasar un dosaje etílico de sangre, ya tiene que pasar un dosaje más específico, ¿no? Entonces todo eso debe estar especificado en un estándar, y también debe estar especificado qué tipo de prueba se le va a hacer, qué tipo de sensibilidad tienen esas pruebas, el porcentaje de error que tienen esas pruebas. En realidad es mucho más detallado, ¿no? Como ustedes pueden observar. ¿Ok? Y acá, bueno, ya les compartí con ustedes cuáles son algunos enlaces. Igual de Buenaventura les voy a compartir cuál es el enlace por si ustedes quieren tener mayor información. Y no sé si hasta ahí tenemos alguna consulta para ya dar cierre a la sesión. Bueno, ingeniera, mientras van formulando sus preguntas, les damos un poco de tiempo para que lo puedan formular. Agradecerle nuevamente su asistencia en este programa y por todos estos conocimientos que está compartiendo con todos nosotros. Sé que
muchos acá han sacado provecho de todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, antes de empezar con la ronda de preguntas, bueno, si es que están por hacerlas mientras las van formulando, se les extiende la invitación para la próxima semana, que empezamos con nuestros nuevos cursos programados para febrero. Los temas son gestión de seguridad y salud en el trabajo, que justamente nos va a volver a acompañar la ingeniera Mirna con el ingeniero Mario Castillo Vergara. Mientras que los días domingos se darán los temas de Sistema de Gestión Alimentaria ISO 22000. Y ahorita les estaré mandando por el chat todos nuestros links para que puedan comunicarse con nosotros en caso quisieran acceder a la certificación opcional de estos programas y también la información acerca de los cursos que se estarán dictando para febrero. Agradecerle nuevamente su asistencia, su participación. Y vamos a ver si hay alguna Mira, pregunta. por ahora he leído una pregunta de, a ver, vamos a ver. Juan José Ramos nos dice lo siguiente, una consulta. A ver. Juan José Ramos. En normativa legal, ¿podemos tener modelo, guías de las PETs o PETAR, algo parecido a la documentación que nos brinda la resolución ministerial 050? No, mira, nosotros en industria general no tenemos eso, porque el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de registros obligatorios, ¿cierto? Del acuerdo al artículo 32, como el registro de IPRC, registro de monitoreos ocupacionales, registro de investigación de accidentes. A partir de eso se crea la resolución ministerial 050 que nos va a dar los formatos referenciales para que nosotros podamos cumplir con esto que nos indica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, en cuanto a la elaboración de procedimientos, si bien es cierto, lo enuncia, no hay ninguna norma a nivel general, global, para todas las industrias que nos indique cómo elaborar un PETS, cómo elaborar un PETAR, un ATS. Esa estructura únicamente la encontrar en la Resolución Ministerial 024 de Minería, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional de Minería, y por ejemplo, pues hay algunos enunciados que nos dice qué debería contener un ATS, de repente en lo que es el Reglamento de Seguridad y Salud en Construcción, pero donde nos muestran la estructura formal, ya digamos esquematizada, como les he mostrado acá en las PPTs, es en el de minería. No tenemos una resolución parecida a la 050 que nos dé lineamientos parecidos, ¿no? Para estas herramientas de gestión de riesgos. Esa sería la respuesta y voy a ver por acá. A ver qué nos dicen. ¿Cuál es la diferencia entre procedimiento general y específico? ¿Bastaría solo difundirlo a los trabajadores en un registro para cumplir con la normativa? Ya, un procedimiento general de trabajo es en el cual tú vas a enunciar los paso a paso que vas a ejecutar, ¿ok? Digamos que voy a efectuar una excavación, entonces voy a preparar las herramientas, luego voy a revisar si es que los taludes son estables y a partir de eso voy a comenzar a hacer la actividad. Ya, digamos que es más amplio, es menos detallista. En cambio, un procedimiento específico para una actividad te dice cómo vas a revisar las herramientas, qué posicionamiento vas a tener ante el talud para evitar que vayas a tener algún desprendimiento de ese talud sobre tu persona. Entonces, los lineamientos son mucho más detallados. Como les comenté, cuando desarrollamos nosotros un procedimiento específico, es como si lo desarrolláramos para alguien que estaba ingresando por primera vez a trabajar en esa zona y debes tener todas las consideraciones habidas y por haber ahí, ¿no? Tienes que ser lo más detallado posible. Entonces, el procedimiento general para realizar una actividad o un trabajo te enuncia, como su mismo nombre lo dice, de manera general, a grandes rasgos, pero el procedimiento específico va a ser mucho más enunciativo, mucho más detallado, y va a incidir en aspectos clave que hay que tener en cuenta, ¿no? Un procedimiento general yo puedo decir, bueno, vas a hacer A, B, C, D, pero en el procedimiento específico voy a decir, dentro de A ten cuidado, porque en A.1 tienes que tomar en consideración esto, en A.2 tienes que revisar esto. Entonces, hay más aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Ok?
Claro. No. Javier nos dice que él trabaja en las Fuerzas Armadas, por supuesto. Los procedimientos de escrito de trabajo seguro lo puedes emplear en tu empresa, ya sea una empresa de construcción, sea una empresa de ladrillera, una empresa de cualquier actividad en la cual tú tengas un riesgo medio, alto. Tú puedes implementar tus procedimientos de escrito de trabajo seguro y de hecho va a ser de bastante utilidad porque en realidad el fin último es evitar que ocurran accidentes. Así que si trabajas pues dentro de las Fuerzas Armadas, lo puedes aplicar, tus PES, tus estándares, te va a ayudar a hacer el trabajo de manera mucho más ordenada y te va a ayudar a prevenir accidentes. El fin último de todo esto es que nosotros podamos cuidar a los trabajadores, ¿ok? Perfecto, ingeniera. Justamente también estamos transmitiendo por Facebook. Agradecemos también a las personas que se han quedado con nosotros, tanto por Zoom y por Facebook. Hay una pregunta. Dice, ¿es obligatorio tener permisos de trabajo seguro en un sistema de gestión? Ya, es procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿ya? No sé si se está refiriendo a eso o se está refiriendo al permiso de trabajo de alto riesgo. Bueno, si es obligatorio tener procedimiento escrito de trabajo seguro dentro del sistema de gestión, si estás en minería, es obligatorio, ¿ok? Ahora, si es que estás en cualquier rubro que no es minería, tienes que haber desarrollado algún control para evitar un accidente. Ojo, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué surgen los PETs? Porque el PETs, como mencionamos al inicio, es un tipo de control administrativo que nosotros vamos a aplicar cuando en el IPERSEC tenemos un riesgo medio, un riesgo alto. Digamos que tu empresa no es de sector minería, digamos que tu empresa es de, digamos, textil, ¿ok? Entonces viene la autoridad y te dice, ok, tienes actividades de alto riesgo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo has gestionado? ¿Cómo lo estás controlando? Entonces, tú quizá le has implementado un procedimiento, o bueno, más allá de hacer controles de ingeniería, entre otros, siempre establecemos controles documentarios, administrativos. Entonces, si tú deseas, le puedes implementar otro tipo de herramienta de gestión. Digamos que tú no lo vas a llamar procedimiento escrito de trabajo seguro, sino que lo vas a llamar procedimiento detallado de trabajo. Pero dentro de ese procedimiento, tú has establecido cuáles son las acciones de seguridad que se deben contemplar para hacer ese trabajo de manera adecuada. Entonces, eso sirve, eso te ayuda y eso ante SUNAFIL, ante cualquier entidad fiscalizadora, porque tú eres rubro textil, te va a ayudar. ¿Me entiendes? Si deseas, no le llames procedimiento escrito de trabajo seguro. Si deseas, llámele procedimiento detallado de trabajo o procedimiento seguro de trabajo. Pero eso, ¿de dónde nace? De que es un control para una actividad de riesgo que tú tienes en tu empresa. Entonces, si tú me dices, ¿no? En una textil, por ejemplo, es obligatorio implementar procedimientos escritos de trabajo seguro, como tal, como documento, con la estructura que yo les he mostrado, no es obligatorio. Sin embargo, sí es obligatorio que para las actividades de tu IPERSEC que tú has contemplado en tu identificación de peligros, evaluación de riesgos, hayas determinado controles apropiados. Si es que viene la fiscalización y ve que tú no has aplicado controles adecuados, muy probablemente pues puedas tener ahí, sobre todo si hay un accidente, una sanción. Entonces, por eso los que se sugiere es que sí se implementen estos. Ahora, si eres minería, sí o sí tienes que implementar tus procedimientos escritos de trabajo seguro y sí o sí tienen que tener por lo menos la estructura que yo les he mostrado, ¿no? Que tenga ahí cuáles son los equipos, las herramientas, cuáles van a ser los puestos de trabajo que participan, cuáles van a ser también las consideraciones o, bueno, las restricciones y las firmas. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Dentro de una industria en general, si bien es cierto, no es obligatorio tenerlo como procedimiento escrito de trabajo seguro, sí es obligatorio que tú hayas adoptado medidas de control para evitar los accidentes. Y esas medidas de control muchas veces son medidas administrativas, documentarias, que están establecidas a través de procedimientos. Sí, sí puedes confeccionar estándares y apoyarlo con tus procedimientos escritos de trabajo seguro, Javier. Y Luis me dice, ¿también sería útil usar una cartilla de seguridad especificando los trabajos peligrosos de la empresa? Por supuesto. Cuando nosotros hablamos de procedimientos también escritos de trabajo seguro, tenemos una lista maestra donde tenemos establecido cuáles son nuestros procedimientos principales, o todos los procedimientos de trabajo seguro que tiene la empresa. Adicional a eso, deberíamos tener dentro de nuestra empresa aquellos riesgos críticos.
el que menos, la empresa de seguridad que realmente cuida a sus trabajadores tiene, por ejemplo, mis 20 riesgos críticos, mis 10 riesgos críticos. Estamos hablando ahí de las actividades que implican un riesgo elevado, ¿no? Por ejemplo, una empresa donde yo trabajo tiene 14 riesgos críticos. Uno es pisaje, otro es excavación, otro es trabajo en caliente, trabajo en altura, trabajo en zanja, trabajo con estabilidad de taludes. Entonces son riesgos críticos que tú implementas y que sí o sí necesitan su adicional a su procedimiento escrito de trabajo seguro, su permiso de trabajo de alto riesgo, ¿no? Entonces sí. A ver, Menderson Zavala nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre estándar e instructivo? Ok, un estándar tiene una estructura más amplia, más compleja. Dentro del estándar tú vas a determinar cuáles son los requisitos para que se hagan las actividades, ¿ok? Para yo efectuar una actividad tengo que contar con equipos certificados, tengo que contar con inspecciones previas de trabajo. Entonces el estándar te da los requisitos o lineamientos que tú debes seguir para hacer actividades. En cambio, en los instructivos es cómo vas a hacer uso de algún equipo o cómo vas a efectuar alguna actividad. Propiamente los instructivos están mucho más direccionados a decir cómo tú vas a hacer uso de los equipos, herramientas de trabajo. ¿Ok? Instructivo de operación de esmeril, instructivo de operación de máquina de soldar. Entonces los instructivos están mucho más direccionados a darte el pasito a pasito de cómo vas a operar equipos, cómo vas a utilizar herramientas o sistemas de trabajo. Sí, las cartillas informativas son consideradas también unas buenas prácticas. Realmente en herramientas de gestión de seguridad y salud del trabajo tenemos muchas cosas por implementar, ¿no? Así es. Bueno, ingeniera, creo que por el momento ya no hay más preguntas. Agradecerle nuevamente su asistencia en esta ponencia, a todos también por estar presentes y a los de Facebook también, a los que nos han acompañado, todas las personas presentes, y les invitamos a prender sus cámaras para poder tomar la foto correspondiente.